Continuando con el estudio de los casos de morfema C, analizaremos el tercer caso, el morfema C cuasi reflejo. Lo primero que debemos entender acá es la denominación misma del caso, que dice morfema C cuasi reflejo. Cuasi significa casi. Y reflejo, nosotros ya conocimos en otro caso, que es el caso 1, el morfema C reflexivo, morfema en el que el sujeto realizaba y sufría la acción. Por eso respondía a la consigna, ¿puede Juan peinarse a sí mismo? Sí, esto confirma la reflexividad. Pero en la reflexividad habíamos explicado aquello reflejo, que era el reflejo de la acción. El reflejo de la acción que Juan realiza que rebota hacia él. Pues bien, tenemos el tercer caso, el cuasi reflejo, que no es ya reflexivo, sino casi reflexivo. Y verificaremos por qué esta cuasi reflexividad y no la reflexividad total. Entonces, estudiaremos en dos planos diferentes la cuasi reflexividad que se genera. En primer lugar, marcamos nuestro verbo, que en este caso es arrepiente. En este caso el verbo necesita del morfema C porque, así como algunos verbos más, arrepentirse es un verbo pronominal. ¿Qué significa un verbo pronominal? Que es un verbo que precisa indefectiblemente de un pronombre para poder conjugarse. No podemos decir yo arrepiento, tú arrepientes. Necesitamos el pronombre. Es un verbo de conjugación pronominal. Yo me arrepiento. Tú te arrepientes. Juan se arrepiente, que sería la tercera persona. Él se arrepiente. Pues bien, entonces ya entendemos lo que significa un verbo pronominal. Ahora, lo que debemos conocer y recordar es que en este primer plano, en el nivel A, en el plano A de la cuasi reflexividad, podemos identificar fácilmente la presencia del morfema C cuasi reflexivo al identificar el verbo mismo, porque el verbo, si es de acción interna e involuntaria, se genera la cuasi reflexividad. En pocas palabras, un verbo que expresa una acción interna es cuasi reflejo. Es un verbo cuasi reflejo. ¿Sí? ¿Por qué no totalmente reflejo? ¿Por qué no totalmente reflexivo? Y es casi reflexivo. Juan se arrepiente por una sencilla razón. La acción de arrepentirse, un sujeto como Juan no puede llevarla a cabo. Dijimos que la acción interna es involuntaria, no puede llevarla a cabo, solo la sufre, ¿sí? El sujeto solo sufre la acción expresada por el verbo. Esto pasa directamente cuando se identifica un verbo de acción interna e involuntaria. ¿Cómo también podemos confirmar esto? Recordarán que en el caso 1 confirmábamos la reflexividad respondiendo a la locución a sí mismo. ¿Puede Juan peinarse a sí mismo? Puede. Pero, ¿sí?, el sujeto no responde a sí mismo. No responde. Juan no puede arrepentirse a sí mismo. Juan solo sufre la acción, no la realiza. La acción no es reflexiva total.
es casi reflexiva. Y acá está la pista, tengan en cuenta esto. Juan no puede arrepentirse a sí mismo. Entonces es un morfema C que genera cuasi reflexividad. Y como mi verbo es pronominal, en este caso yo no puedo eliminar el morfema C porque no existe la posibilidad de conjugar Juan arrepiente. El verbo arrepentirse es pronominal. Necesita la presencia del morfema C. En el caso de Juan se tropieza estrepitosamente, la ocurrencia es idéntica en el plano A. La única diferencia es que el verbo identificado no es de acción interna, es de acción externa o física. Repito, como en el caso 1. Juan se peina, caso en el que el verbo es de acción física o externa. Entonces, el plano B de la cuasi reflexividad, el plano en el que se expresa mediante el verbo una acción externa o física, es el plano que podría de alguna forma ser confundible con el caso 1, Juan se peina, por aquello de la acción física o de la acción externa. Pero, preguntando por el sujeto, haciendo la pregunta del sujeto, nos damos cuenta de que no podemos decir que quién o quienes realizan la acción de tropezarse, no podemos decir realiza. Nadie decide tropezarse, sigue siendo una acción involuntaria, aún siendo física. Por eso es que en la pregunta del sujeto siempre decimos que quién o quienes realizan o sufren la acción, porque hasta tanto verifiquemos la relación entre el sujeto y el verbo, no podremos definir si el verbo es agente o paciente, es decir, si el verbo realiza o sufre. Una vez en contexto verificaremos que Juan no puede tropezarse a sí mismo. Juan, nuevamente como en arrepiente, Juan solo sufre la acción, no la realiza. Es por eso que no se genera una reflexividad total, sino una cuasi reflexividad. Y la cuasi reflexividad no responde a la locución a sí mismo. Juan no puede tropezarse a sí mismo. Entonces, en resumen, la cuasi reflexividad es el contexto en el que el sujeto identificado no realiza la acción, solo la sufre. Y se genera en dos planos diferentes. Uno, en el plano de la acción interna o involuntaria expresada por el verbo. En ese caso es una cuasi reflexividad directa. Uno quiere identificar si es un morfema C cuasi reflejo. La acción expresada por el verbo es interna e involuntaria, es directamente cuasi reflejo. La pequeña duda, la posible confusión podría generarse en el plano B, en el que el verbo expresa una acción externa. Confundible, dijimos, tal vez con el caso 1, si nos descuidamos, ¿sí? Pero aún así, como en el caso del verbo tropezar, que es externo o físico, Juan sigue sin realizar la acción. Juan solo la sigue sufriendo. Juan todavía no puede tropezarse a sí mismo. Y al no tener respuesta a la locución de prueba a sí mismo, al verificar que nuestro sujeto es paciente, es decir, solo sufre la acción, no la realiza, entonces confirmamos que tenemos un morfema C cuasi reflejo.